Dice la Biblia que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Creen esto? ¿Qué significa esto? Cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, no se refiere a una similitud física, porque Dios es espíritu. Pero sí implica que fuimos formados, escúchame bien, que fuimos formados para reflejar aspectos de la naturaleza divina. ¿Me entendés? Te lo digo de nuevo. Es importante entender esto porque es la forma en que vamos a poder entender lo que voy a desarrollar esta noche. El ser hecho a imagen y semejanza de Dios implica que fuimos formados para reflejar aspectos de la naturaleza divina. Y en esta noche quiero decirte que como personas creadas por Dios, Dios ha dado 3 aspectos principales a las personas. Los tenemos todos. El primer aspecto es el intelecto. El segundo aspecto es la voluntad. El otro aspecto es las emociones. Ahora, ¿cuántos de nosotros vivimos esta experiencia? Cada persona en su vida tiene estos 3 aspectos. Porque Dios tiene estos 3 aspectos. Ahora, la importancia de saber que tenemos estos 3 aspectos de intelecto, ¿no es cierto?, de emociones y de voluntad, nos lleva a pensar que es la forma en que Dios ha buscado relacionarse con la humanidad, de tener una comunión con Él. Dios nos ha creado para ser parte de sus proyectos, de tener una relación con Él. Y estos 3 aspectos son los principales que nos permiten realmente tener esta relación con Dios. Ahora, cuando miramos esto, lo primero que podemos decir, ¿cuánto conocemos de Dios? ¿O cuánto conocemos a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Conocer de Dios es simplemente saber que hay un Dios, es saber de que Dios existe, no tenemos relación con Él, es una teoría, vos vas por la calle, la gente, todos saben que hay un Dios. Pero el conocer a Dios es la diferencia. Conocer a Dios tuvo que verse la intervención de Jesucristo porque el pecado rompió esta relación con Dios, entre Adán y Eva. Allí se implica realmente, ¿no es cierto?, que el pecado separó a Dios de las personas. Ahora, conocer a Dios simplemente lleva el hecho de que el plan de Dios es que Cristo vino a este mundo con un propósito, y es restaurar esa comunión y esa relación que se perdió en el Edén. Ahora, yo quiero que vayas mirando un poco esto, porque hermanos, si algo que se trasciende en la Biblia es el equipo divino de Dios en favor tuyo. Dios nos dejó a la humanidad en el pecado y en la separación. Forjó una promesa en Génesis 3:15. El mal va a continuar, pero Dios ha anunciado que iba a haber un nacimiento nuevo en una mujer, una descendencia que iba a tratar ese mal. Y cuando eso sucede, cuando Cristo viene,
¿no es cierto? Y llegamos a conocer a Jesucristo a través de lo que Él ha hecho en la cruz, empezamos a la otra parte, ya dejamos de saber de Dios y empezamos a conocer a Dios. ¿Ese conocimiento a dónde nos lleva? Nos lleva al punto, y es importante entender de que cuando nosotros tomamos el camino que Jesús abrió a través de su sacrificio, Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ya no sabemos más de Dios, sino que conocemos a Dios como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta noche? Ahora, tenemos esa seguridad, pero esto es sobrenatural, esto es espiritual, son los aspectos de la naturaleza divina que Dios nos ha permitido tener entre el intelecto, ¿no es cierto?, la sabiduría y el conocimiento para poder entender el plan de Dios. ¿Cuánto conocemos de Cristo? Muchas personas conocen de Cristo porque lo han escuchado en los medios, se divulga por la televisión, en los comentarios. Pero ¿cuántas personas conocen a Cristo como el Señor y Salvador de su vida? Son dos cosas distintas. Ahora, cuando surge eso de ser hijo de Dios, donde Cristo es el Señor de nuestras vidas, allí viene la presencia del Espíritu Santo. Otra vez, el equipo divino de Dios, del cielo, en favor de vos. ¿Me seguís hasta acá? Dice la Biblia que en el momento que vos aceptaste a Cristo, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa eso? Significa realmente que entraste en un proceso de conocer a Dios, no como un Dios, sino como un Padre. Por eso hay canciones que dice, la Biblia dice, habla Abba Padre, papito. Conocer a Dios como Padre. Pero para mantener esa relación entre hijo y padre y el señorío de Cristo en nuestras vidas, Dios puso el Espíritu Santo en vos. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo sabés que tenés el Espíritu Santo? Lo tomamos por fe. Lo tomamos por fe. Y vamos a ver que cómo es importante esto. ¿Estás seguro? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Dale un aplauso al Espíritu Santo. Porque Él está en vos. Nuestro Padre está en los cielos. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y tenés el Espíritu Santo, el equipo divino otra vez en función tuya. Ahora, la pregunta que te quiero hacer esta noche es, ¿cuánto conoces del Espíritu Santo? ¿Y cuánto conoces al Espíritu Santo? ¿Cuánto conocemos del Espíritu Santo? Y ese es el tema de esta noche. Cuando Jesús estuvo aquí cumpliendo su misión, formó a 12 personas que estaban contenidas por el poder de Jesucristo, seguras porque Él los cuidaba, los amparaba. No le era fácil a estos 12 discípulos seguir el ritmo de Jesús. Si vos lees los evangelios, te vas a dar cuenta que no era fácil seguir el ritmo del ministerio de Jesús. Pero llega el momento donde Jesús le dice que se tiene que ir y es necesario que llegue el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, ¿quién lo mandaba? El Padre. Ustedes lo tienen allí, ¿no? En pantalla, en el capítulo 14 de Juan. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora, es importante entender, digamos, de que el Espíritu Santo es un plan de Dios para nuestras vidas. Pero a veces surgimos en las cosas diarias y
como que el Espíritu Santo queda relegado, minimizado, no sé cómo decirlo. No le damos el nivel de importancia que es. ¿Sabes una cosa? Dios puede perdonar cualquier blasfemia sobre Jesucristo o sobre Él mismo, pero Dios jamás va a perdonar una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Se me seguís? ¿Por qué te digo esto? Por el nivel de importancia que Dios quiere generar en nosotros, que es lo que Él nos ha dado en el momento de la salvación. Porque el Espíritu Santo no vino solamente para ser un sello, Él vino para actuar. Y para actuar, volvemos a lo que significa el intelecto. El Espíritu Santo como una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, el Espíritu Santo tiene emociones, tiene voluntad. ¿Por qué? Porque son parte de las características del reino de Dios. Y esa característica las traslada a nosotros para poder entender el reino de Dios. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Bueno, la revelación bíblica es clara. Allí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? ¿Y qué hace el Espíritu? Escudriña todo, aún lo profundo de Dios. No sé si entendemos la profundidad y el valor de lo que vos tenés en tu interior espiritualmente. Porque el Espíritu Santo aún escudriña lo profundo de Dios. Hermanos, qué importante saber que lo que tenemos en nuestras vidas es el regalo más precioso que un ser humano puede tener. Cuando hablamos de intelecto es la capacidad mental de procesar información, de aprender, razonar y resolver problemas. Cuando hablamos del intelecto es que Dios nos ha dado la capacidad de aprender, de razonar y resolver problemas espirituales. ¿Me seguís hasta acá? Intelecto. Cuando hablamos de las emociones, vos sabés que muchas veces pensamos que el Espíritu Santo, como es un Dios, no se emociona. Pero las Escrituras dicen lo siguiente. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? ¿Cuál es las Escrituras? ¿Cuántos creen esto? Yo lo que te estoy predicando es palabra de Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. ¿En quién? En nosotros. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nos anhela. ¿Qué celo? No compartir con nadie la relación. Llegamos a un punto donde ese Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tremendo. Una de las maravillas que Dios ha dejado y que podamos tener claridad para poder vivirlas. Nos anhela. El Espíritu Santo se emociona porque Él te anhela celosamente. Cuando nos alejamos de Dios, de los planes de Dios, pasa lo contrario. Porque el próximo pasaje, Pablo habla de que lo otro que podemos hacer es constritar al Espíritu Santo. ¿Qué significa constritar? ¿Sabes lo que significa? Es presionar. Es presionar. El otro punto de contristar es eliminar. Cuando nosotros no tenemos en claro la obediencia al Espíritu Santo, tomamos decisiones propias, estamos eliminando el poder de Dios a través de su Espíritu.
Contritar es eliminar. Es eliminar. Las emociones pueden ser positivas o negativas. ¿Cuáles serían las emociones positivas? Menciono algunas. Alegría. ¿Cuántos están alegres esta noche? Alegría. Emociones positivas. ¿Cuántos tienen amor? Mira al que está a tu lado. Amor. Si estamos aquí es porque estamos disfrutando de una emoción positiva que es el amor de Dios y el amor entre nosotros. Gratitud. ¿Cuántos son agradecidos? Viste que cuando vos haces un favor a alguien sin esperar que te lo respondan, pero te vienen y te dicen gracias, es una emoción positiva. Y sabes una cosa, lo único que Dios no puede decir de sí mismo, ¿sabes cuál es? Gracias. Gracias. Cuando hay en nuestro corazón una gratitud hacia Dios, hay una emoción en el corazón del Espíritu Santo, del Hijo y Dios Padre. Las negativas. ¿Cuántos están tristes esta noche? A ver las caras tristes. Las tristezas surgen de distintas maneras, distintas circunstancias. No voy a entrar en ese tema. Pero están. La ira. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos se enojarán con su esposa, su esposo hoy? Con los hijos. Otras emociones negativas es el miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Viste cuando vos vas a cruzar la calle medio despistado, como podemos estar, y te tocan bocinas cerca? ¿Qué pasa? Pegás un salto, ¿no? Miedo. Tiene amplitud la parte miedo, miedo a la crisis, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo. Ansiedad. Entramos en un tema complicado. ¿Cuántos no tienen ansiedad? Todos en algún nivel. Yo hasta ahora, mi hermano, tengo ansiedad. Pero bueno, eso es más o menos orientativo lo que te quiero decir en cuanto a lo emocional. Para poder entender que el Espíritu Santo es una persona y que tienes estas mismas vivencias. Vamos a la voluntad. ¿Cuántos les gusta hacer la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué pasa cuando la voluntad no es agradable? ¿Deja de ser buena? ¿Deja de ser perfecta? No. Pero allí es el tema de saber de que siempre la voluntad de Dios es buena, más allá de las circunstancias negativas que podamos estar viviendo. Más allá de las crisis, las situaciones que rodean nuestras vidas y que presionan nuestro ser y que nos quitan las alegrías, la voluntad de Dios en tu vida siempre va a ser buena y siempre va a ser perfecta. ¿Cuántos creen esto? Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que hay un Espíritu Santo que tiene la voluntad y Él hace las cosas como Él quiere. ¿No? ¿Quién distribuyó los dones espirituales? ¿Y lo hizo como se lo dijo alguien? Como Él quiere. Entendamos el accionar de cómo se mueve el Espíritu Santo en su voluntad. Por eso,
aquí estamos en estos tres aspectos. Sobre los dones espirituales no voy a hablar sobre eso. Pero ¿qué es la voluntad? Capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo a ellos. Implica determinación, perseverancia, autodisciplina y capacidad de establecer metas. Eso es voluntad. Diccionario. ¿Vamos bien hasta acá? Porque hasta acá estamos mirando que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad. Lo trasladó a tu vida, te creó con intelecto, emoción y voluntad para que vos puedas relacionarte con Dios en la fase espiritual. Para que estos aspectos espirituales de Dios vos los puedas reflejar en el accionar de tu vida diaria. Ahora vamos a ver la acción del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no solamente es una persona y quedó ahí. El Espíritu Santo actúa. Dice Hechos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Te habló alguna vez el Espíritu Santo? Difícil la respuesta, ¿no? Dijo el Espíritu Santo, apartame, esto comienza Pablo su ministerio para la hora a lo que él los he llamado. Pero cuando Pablo también le muestra a Timoteo y le pide que sea fuerte y que se aferre a la Escritura y lo que fue enseñado por su abuela Loida, porque los tiempos que venían no eran buenos. Y él dice, pero el Espíritu dice, habla claramente. Y allí encuentran lo que ha hablado el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto sucede hoy. Entonces lo importante es entender que tenemos un Espíritu Santo que nos previene de cosas que van a suceder o están sucediendo. Encontramos la historia de Felipe, el evangelista. Y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, anda, hay un eunuco que vuelve a sus tierras, está leyendo el libro de Isaías, no entiende nada, ponete al lado de él y explícale la Biblia. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo nos habla. Lo va a hacer de distintas maneras, mis hermanos. Lo que yo te estoy mostrando es lo que la Biblia muestra, lo audible. Pero el Espíritu Santo te va a hablar a través de las Escrituras también. A través de lo que tenemos en nuestras manos. El Espíritu Santo te va a hablar a través de las circunstancias. Te pasa algo y decís, ¿por qué me pasa esto? Y allí el Espíritu Santo te hace recordar que sos un hijo de Dios. El Espíritu Santo te hace recordar que la voluntad de Dios es buena. Te hace recordar que es perfecta. El Espíritu Santo te hace recordar de que los pensamientos de Dios son buenos, no son malos. Son para bien y no para mal. La reflexión de las que escuchamos cada domingo en los estudios bíblicos, la reflexión de los contenidos bíblicos. El Espíritu Santo es el que nos permite interpretar todo lo espiritual de Dios aquí en la tierra. Consejos. Cuando vos estás en una situación, generalmente lo primero que pasa cuando estamos en circunstancias adversas, ¿a quién vamos a pedir consejos? Muy bueno. Un punto. O a la esposa.
Pero generalmente vamos a buscar consejos y buscamos en nuestra humanidad un referente humano, esposa, esposo, alguien de autoridad, alguien de confianza. Pero si vos recurrís al Espíritu Santo, vas a tener el mejor consejo para soportar o sobreponerse a la situación en que estás viviendo. Amén. El Espíritu Santo habla, hermano. Está en vos y habla. Y cuando decimos que se emociona, ahora, ¿vos sos emocional? Viste que unos son más sensibles que otros, ¿no? Nos emocionamos más, otros menos. Pero el Espíritu Santo se emociona cuando vos lo escuchás, cuando le prestás atención. Las emociones son parte de nuestras vidas diarias. Nos emocionamos porque nuestro hijo se sacó un 1 en la escuela. Ah, no, eso no. Es cuando te trae el boletín y dice, papá, me saqué un 8, un 9. ¿Te emocionás? Las damas se emocionan cuando el esposo va con una flor o algo para saludarla, ¿no? Mira a los hombres como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo? Nos cuesta, ¿no? Para el Día de la Madre por ahí yo me juego, ¿viste? Y compro un clavel, qué sé yo. Pero se emociona. Genera una emoción, ¿no? Yo me acuerdo una de mis emociones que han sido muy fuertes en mi vida por la ausencia de conocimiento de familia, fue cuando nuestra primera hija, tomado de la manito, empezó a dar sus pequeños pasos. Para mí fue lo que nunca había vivido en mi corazón. Cuando verla a mi hija caminar, ahí cayéndose, asegurándose que uno la sostenga. Somos emocionales. Emocionate con el Espíritu Santo. Búscalo, hermano, en tu intimidad. Busca un tiempo en tu día diario donde vos no le digas nada, simplemente busca la presencia de Dios espiritualmente. Y vas a ver cómo el Espíritu te va a hablar, emocionate, llorá. Llorá. No es una experiencia mística, es una experiencia real que Dios quiere que vos la vivas, porque Dios te ama. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Si nunca te ha pasado, ora al Señor y pedí emocionarte en su presencia. Segundo punto. El Espíritu Santo nos enseña. Jesús le anunció esto a sus discípulos y dijo, cuando el Espíritu Santo venga, va a ser el Consolador y Él va a enseñar ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Porque es el que conoce lo más profundo del corazón de Dios y conoce lo más profundo de tu corazón, de tu mente, de lo que vos crees. Muchas veces podemos ocultar cosas en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo lo escudriña todo. Todo. Si hay algo que Él quiere hacerte es enseñarte todas las cosas. Pero para que el Espíritu Santo te enseñe, lo vas a encontrar en su palabra. O sea, Dios no nos pone en una situación de hijo y nos deja que hagamos lo que queramos. Dios puso en el Espíritu Santo para enseñarnos el camino, la conducta y la forma de vida donde debemos reflejar las características del reino de Dios.
Fíjate lo que dice Pablo en Corintios. Pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio de su Espíritu. ¿A quiénes? Estás vos ahí. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Si vos querés conocer a Dios, tenés que dejar que el Espíritu Santo te enseñe. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. No sé si vas entendiendo. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu de este mundo. ¿Cuál es el espíritu de este mundo? El espíritu de este mundo lo maneja el diablo. Lo maneja con maldad, destrucción. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos quieren conocer las maravillas de Dios? Mira, muchas veces, hermanos, miramos las maravillas que Dios hace en otras personas. Abrimos YouTube, abrimos los medios y encontramos las maravillas que hacen en otros países, en otras personas, los milagros, los prodigios. Pero qué maravillas podés contar vos que hizo Dios en tu vida. Podemos conocer las maravillas que Dios nos ha regalado. Le decimos cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. ¿Cómo tenemos que hablar? Con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. No podemos hablar del reino de Dios si no tenemos el conocimiento de cómo actúa el Espíritu Santo. Si no tenemos conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, pues todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Vale decir que las personas que no conocen y no tienen el Espíritu de Dios no pueden conocer a Dios. Pueden saber de Dios. ¿Se entiende? El conocer a Dios depende de ese Espíritu Santo que Dios puso en nuestras vidas y podemos llegar a... Cuando hablamos de intelecto, tenemos la capacidad. Por eso Pablo dice, renovaos a través de vuestro entendimiento. Tenemos la capacidad de razonar. Podemos razonar las cosas de Dios espiritualmente porque el Espíritu Santo actúa. No lo hacemos con sabiduría humana. Lo hacemos con la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela las cosas que son buenas y las que no. ¿Querés entender a Dios? ¿Querés conocer a Dios? Déjate enseñar a través del Espíritu Santo. Seguimos. ¿Los de homilética me están contando el tiempo o no? ¿Ya terminó? ¿Cortamos acá? El Espíritu Santo nos guía. Muchas decisiones tomamos en nuestras vidas por nuestra propia sapiencia, deseos, anhelos, capacidad, etc. Pero Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son... ¡Apa! ¿Sos hijo de Dios? ¿Sos guiados por el Espíritu Santo entonces? Si sos hijo de Dios, tenés la capacidad de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu, dijo Jesús,
El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Guía. David estaba en su máximo esplendor y él escribe el Salmo 23, ustedes lo conocen. Y él dice, me guiarás por justicia, por amor de tu nombre. Lo que quería decir él, que el caminar de ser el rey de Israel, el más importante, era porque él podía caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Si David llegó a ese nivel, que era el plan de Dios, es porque fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son tus proyectos? Tus anhelos. Dios no lo va a anular. Dios lo que quiere es que muchas veces tenemos la normativa, decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y me gusta, voy a invertir en esto, voy a hacer esto otro, voy a comprar una casa y me gusta y le damos para adelante. Pero no le preguntamos al Espíritu Santo si es lo que nos conviene o no. Siempre hacemos las cosas o proyectamos cosas, ya sea en familia, comercio, laboral, todo lo que sea. Y después le decimos al Señor, bendecime. Hacemos las cosas al revés. Porque nosotros en nuestras apreciaciones, en nuestras sapiencias nos equivocamos, somos limitados, erramos. ¿Cuántos se equivocaron? ¿Cuántos se equivocan? Mire, mi hermano, yo una de mis equivocaciones fue firmar una garantía por un galpón industrial. Y no escuché la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me costó? Señor, esto yo no lo hago más. Aprendí la lección. No solamente es pagar lo que yo no tenía los valores para pagarlo, sino decirle, Señor, acá estoy. ¿Qué hago? Dios es fiel y el Espíritu Santo me ha guiado a cubrir no solo la deuda, sino dejar un testimonio claro entre la justicia y las personas que yo había tenido el compromiso dado. ¿Amén? La guía del Espíritu Santo es importante en tu vida, porque es el que te va a guiar para criar tus hijos, para formarlos, para prepararlos para el día de mañana. El Espíritu Santo es el que nos guía aún en las relaciones interpersonales, en el hogar, en el trabajo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces pasamos por situaciones que nos damos más. ¿Y qué encontramos allí? Que Él intercede por nosotros, en donde creemos que las cosas están al límite. Y allí el Espíritu Santo hace recordar esa palabra de la promesa de Dios que dice que ninguna prueba, situación, circunstancia es mayor de las fuerzas que vos tenés, sino que juntamente con la prueba Dios te va a dar la salida. ¿Conocen este pasaje? ¿Eh? Allí el Espíritu Santo. Muchas veces vemos situaciones que no la entendemos, pero allí tenemos la ayuda. Qué bueno es cuando vos necesitas algo y tenés ayuda para hacer algo, ¿no? Voy avanzando por el tiempo. El Espíritu Santo nos consuela. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Eso surge allí en Pentecostés y comienza toda la obra del Espíritu Santo como consolador al iniciar la iglesia primitiva. En el dolor, en la tristeza, tenés el consolador. Aún
en situaciones que no manejamos, como la muerte. Parten seres queridos, el dolor está, pero si ese ser querido es conocedor, es hijo de Dios, sabemos que el consuelo viene espiritual de que un día lo vas a ver. ¿Creen esto? ¿Alguna vez pensaste esto? No sé si contar esta historia, pero por el tiempo. Si no la... A mí me pegó muy fuerte. Estábamos en un velorio del papá de Rodolfo, y allí estaba un niño de 11 años viendo que su abuelo estaba a punto de partir. Esto me lo contó la madre. Y él no lo dejaban entrar donde estaba el padre, el abuelo. En algún momento se escapó y fue a donde estaba el abuelo. Y allí, al lado de la cama, le dijo: abuelo, yo te quiero decir algo. Vos necesitas conocer a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. 11 años. ¿Sabes por qué, abuelo? Porque es la única manera que yo te puedo ver de nuevo en el cielo. Yo quedé, digo, tremendo, tremendo. Ese niño con lágrimas en sus ojos, después me fue a buscar. Dice: pastor, quiero que ores. ¿Sabes? El consuelo del corazón de ese niño es que un día va a ver al abuelo en el cielo. ¿Cuántos creen esto? Consolador. La etapa de duelo va a venir, hermanos. Dios ha preparado y ha establecido, porque el duelo es necesario para sanar las heridas del corazón. Pero allí está el Consolador con su aceite sanador tocando esa herida. Estuvo acá predicando nuestro pastor amigo Carlos, y él vino a la Patagonia porque ahora ya hace 3 semanas que había fallecido su madre, él lo contó, y le costaba. Pero tenía el consuelo de que la va a volver a ver, pero la distancia del tiempo es lo que le costaba. ¿Cuántos creen que Dios a través de su Espíritu va a consolar todo tu dolor, tu tristeza, tus angustias? Bien. ¿Qué clase de espíritu es el que Dios ha puesto en nosotros? Timoteo dice lo siguiente: porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, si no, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es de poder? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es espíritu de poder? Alabá al Espíritu Santo en su poder. Dale gloria a Dios por el Espíritu Santo. Dale un aplauso en esta noche, un grito de júbilo al Espíritu Santo de poder. Hay poder del Espíritu Santo en tu vida. Las obras de la carne, léanlas en su casa. Abran el libro de Gálatas, capítulo 5, y van a ver todo lo que sucede hoy en día. Háganlo en su casa. Yo solamente tomé la otra parte donde dice: pero el fruto del Espíritu. Y aquí hay una cosa importante: Dios te dio un poder para que vos tengas un fruto, tengas un resultado. Hay un reflejo de ese poder en tu vida. De que estamos en un mundo que estamos atravesando por la maldad manejada por el diablo en su máxima expresión. Mirá, hoy estaba viendo las propagandas de la última serie. Melina, Melisa. Melina. Bueno, ¿cómo es? Merlina. Ahora vos ves la propaganda y ves a los actores, no saben dónde se están metiendo.
El diablo los tiene atrapados y eso parece que es bueno. Y el locutor se reía. Yo decía, Señor, el infierno está acá. No saben cómo trabaja el diablo. El Espíritu Santo es lo que nos revela las reacciones, la sutileza, el engaño, las tramas, las estrategias del diablo. Por eso el fruto del Espíritu es contrario a toda la maldad que Satanás maneja. Y allí fíjense en ustedes, ¿cuándo es el fruto del Espíritu? Lo conocen de memoria. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hacemos esta lista, hacemos un análisis, hacemos un exégesis. ¿Te parece? Y los que son de Cristo, ¿cuánto hay de Cristo esta noche? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vuelvo a las obras de la carne, ¿no? Léelo antes y después lee esto tal vez de nuevo. ¿Cuántos han crucificado? Hay muchas cosas de la carne que tenemos que crucificarlas, que tenemos que batallar y tenemos que vencerlas. Crucificarlo significa matarlo, separarlo. Sus pasiones y deseos. Esto es lo que nos toca vivir en este mundo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también por el Espíritu. Cuando yo le pedí al Señor qué decir, y fue fuerte la voz de Dios en mi corazón, de que conozcamos al Espíritu Santo. Porque hay resultados. Dios quiere un reflejo espiritual en nuestras vidas para aquellos que no lo conocen. Para aquellas personas que hacen películas como Merlina y que arrastran a adolescentes a las garras del diablo. Por eso, cuando hablamos del reflejo, Jesús lo dice de esta manera: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. ¿Qué cosa? Sus buenas acciones. Palabras de Jesús. ¿Qué significa brillar para vos? Algo que se ve. Algo que, una luz fuerte. Bueno, un reflejo de eso. Somos hechura suya, nosotros, lo dice Pablo, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Ahora te estoy dando el resultado de por qué el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Hay una razón. Lo que quiere el Señor a través del Espíritu Santo, que nosotros realicemos buenas obras ya preparadas por Dios de hace tiempo para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Qué son las buenas obras? Tener un corazón abierto al dolor, la tristeza y la necesidad de las personas que no conocen a Dios y que están atrapados en la telaraña que maneja Satanás. Allí estamos, nuestras buenas obras es darle la mano a aquel que lo necesita, es escuchar a aquel que tiene dolor, es abrazar a aquel que está triste. Buenas obras es ayudar al que no tiene. Buenas obras es brindar amor. A brindar amor. Para que vivan, estoy como un pastor Marcelo por acá, ¿no? Estoy necesitando los lentes. Colosenses 1:10.
porque lo tengo en letra chica acá en la computadora. Para que vivan como es digno del Señor. Eso es el objetivo del Espíritu Santo. Es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada. ¿Cómo sabemos lo que le agrada a Dios? A través de Él. La enseñanza del Espíritu Santo. Muy bien. Produciendo resultado, ¿qué es? Los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Cada vez que vos dejas obrar el Espíritu Santo en tu vida, vos vas creciendo, vas teniendo una madurez espiritual, vas teniendo una fortaleza porque es un espíritu de poder que vos dejás que trabaje en vos. Ahora, en tu voluntad, podés dejar que el Espíritu lo contristes, lo limites y vivas tu vida cristiana como vos quieras. Pero eso no es el plan de Dios. Si querés que el Espíritu de poder realmente se refleje en buenas obras, vos tenés que darle la oportunidad de que Él lo haga. Por eso, en otra parte dice, y ustedes conocen, eso me escapó acá en la computadora. Acá estamos. Perdón. Vuelvo al desafío. Ese es el desafío que Dios nos presenta en nuestro diario vivir. Dice, no actúen sin pensar, en Efesios, más bien procuren entender, intelecto, inteligencia, razonamiento, lo que el Señor quiere que hagan. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que el Señor quiere? No los veo con decisión. Bueno, pero yo te digo lo que el Señor dice, vos decidís después qué vas a hacer, ¿no? No actúen sin pensar, porque lo que pensamos, actuamos. Procuren entender lo que el Señor quiere que haga, guía del Espíritu Santo. ¿Amén? Señor, yo quiero comprarme un auto nuevo. Señor, es tu voluntad, yo quiero tu guía. Y si el Espíritu Santo lo aprueba, lo vas a comprar. Ahora, si vos lo compras y el Espíritu Santo te dice que no, y vas a estar endeudado no sé hasta cuándo, ¿viste? Porque a veces pasa eso, ¿no? No se emborrachen con vino. Tranca. Ebrio, borrachera, chupao. Todos son sinónimos de ¿qué? De borrachera, ¿no? Ahora, ¿por qué el apóstol habla de esta analogía? Porque, bueno, el alcohol, ¿viste? Te descontrola, se te hace perder la razón, caminás así, no podés hacer el 4. ¿Viste? El razonamiento no funciona bien, aparece la ira, el enojo, a veces según el carácter de la persona. Deja eso, dice el apóstol Pablo, más bien ser llenos. ¿Qué significa ser llenos? Emborrachate del Espíritu Santo, tomate el licor espiritual. Ahora, ¿vos decís el vino es malo? El exceso es malo. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, no te olvides tomarte un vinito ahí en la comida, ¿no? Le dijo una copa, no le dijo una botella. Por tu salud. Pero a mí, mirando esto, me llamó la curiosidad y me fui al Antiguo Testamento. Y allí en Jueces, ¿no es cierto? Martín habló de Gedeón, ¿no? Pero yo hablo del hijo de Gedeón, de Jotam. Y Jotam, cuando surgía la situación de
de que querían poner un rey sobre la vida, porque estaba la época de los jueces. Entonces él hace esta fábula. Yo no se la voy a leer, léanla ustedes en su casa. Jueces capítulo 9, versículo 8 al 16, tiene una fábula extraordinaria. Me llamó la atención. Tomo una parte de la fábula. Dice, la fábula tiene el contenido donde, bueno, querían poner rey. Entonces Jotán le dice, bueno, habló sobre la naturaleza, que le decían que fuera rey al árbol, al otro, y no querían. Y llegan hasta la vid. Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente? A mí o sea, el vino no es malo, el vino es alegría. Ahora, no la borrachera, no la tranca, ni el chupó, como dicen los cordobeses, ¿no? Solo para merecerme por encima de los árboles. Esto tiene otra interpretación más profunda que tiene que ver, digamos, de cumplir en nuestras vidas el rol que Dios nos ha dado. Los dones que Dios nos ha dado, ponerlos en acción. El final de esta fábula tiene como más o menos esa enseñanza, ese desafío. Si Dios ha creado la vid, no ha creado para que domine sobre los otros árboles, sino para producir vino. Y eso alegra el corazón de Dios y la gente. Así que bueno, no salgan y tomen más de una copa. Y no manejen. Bien, vamos al final, voy a pedir que los músicos estén pasando. Y la realidad es, otra vez, que podamos realmente vivir bajo la dirección, sabiduría, enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos ayuda, el Espíritu Santo nos consuela. ¿Qué más queremos? Nos guía. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Es el momento, hermanos, dejarlo actuar. El ser lleno es darle la libertad al Espíritu Santo para que Él actúe en nosotros. Y vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Pero esas maravillas que se van a reflejar cuando Dios te creó. Aspectos de la naturaleza divina que vos podés mostrar a los demás a través de lo que el Espíritu Santo hizo en vos. Vamos a escuchar a cantar esta canción juntos. Te invito a que te pongas de pie. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame,
Cierra tus ojos, mis hermanos. Dios en esta noche te invita a que tomes una decisión. Que tu razonamiento sobre el Espíritu Santo sea real. Y que realmente puedas emocionarte que sos hijo de Dios. Porque Cristo vino y murió por tus pecados y los míos. Que te puedas emocionar que tenés un Padre en los cielos que te espera compartir su eternidad con vos. Que tenés la emoción de que acá, mientras estés en este mundo, estás cuidado, guardado de un espíritu de poder. Pero dale libertad. Deja que Él te llene. Deja que Él gobierne tus pensamientos, tus ideas. Dios no va a anular las mismas, simplemente ponlas delante del Señor. Esta es mi idea, este es mi deseo, esto es lo que anhelo. Pero Espíritu Santo, guíame y vas a tener las victorias y las maravillas de Dios. Fuiste creado, mi hermano, para reflejar los aspectos del reino de Dios. Que esta sea una experiencia que salgas esta noche y que puedas emocionarte y que puedas tomar la decisión en tu corazón después de emocionarte y razonar y decir, Señor, yo ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y cuando vos decís, yo vive Cristo en mí, es darle libertad al Espíritu Santo y vamos a tener la vida que Dios ha preparado en sus propósitos para vos. En tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que vos te desempeñas. Y déjate guiar por el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo va a ser poderosa en Dios. Cantamos otra vez esta canción con los ojos cerrados. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, tú nos has dado un razonamiento, una inteligencia. Tú nos has dado emociones y voluntad, porque es la única manera de poder conocerte, de poder valorar que ese equipo celestial, ese equipo espiritual, formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, actúa hoy en nuestras vidas. Hoy actúa. Y quiere seguir haciéndolo mañana, pasado, hasta el día que tú nos llames. Señor, que podamos decidir darle libertad al Espíritu Santo, vivir bajo la voluntad tuya, como hijos tuyos, porque esa es la forma de brillar. Esa es la forma de hacer las buenas obras que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Señor, que el Espíritu Santo fluya sobre cada corazón en esta noche. Que cada corazón pueda llegar a su casa esta noche y decir, Señor, lléname, lléname, lléname. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos.
Quiero terminar con la última placa, simplemente es instructiva. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. La frase allí que quiero que te quede bien claro dice, lo que importa no es la cantidad de espíritu que tengamos, no es el volumen, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. ¿Se entiende esto? Otra vez, no importa, lo que importa no es la cantidad del Espíritu que tengamos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a dejar y vivir la llenura del Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Amén.